Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Aunque todo el primer tercio del siglo XX fue de reformas y mejoras, tanto en el proceso de formación de maestros como en su autonomía docente y personal, el paso decisivo se produjo desde que se proclamó la Segunda República hasta el final de la Guerra Civil. La Segunda República realizó un esfuerzo inmenso para ampliar y mejorar el sistema educativo español y también la formación de los maestros. La educación primaria será gratuita y obligatoria, rezaba la Constitución del 31, en su artículo 38, y seguía con: la enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Por lo tanto, los valores de educación pública, laica y universal como medio de reforzar la recién ganada ciudadanía se transformaron, tras la programación de la nueva ley fundamental, en el eje angular del nuevo régimen republicano. Pero para ponerla en marcha había mucho trabajo que hacer. Como es sabido, la mayor parte de las reformas educativas republicanas se produjeron en el bienio hazañista, de 1931 a 1933, sobre todo durante el tiempo en que estuvieron al frente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el pedagogo Marcelino Domingo y el socialista Fernando de los Ríos, siendo director general de la instrucción el socialista Rodolfo Llopis. Todos los reformadores republicanos estaban de acuerdo en que hacían falta plazas escolares en España. Se estimó que se necesitaban 27.151 escuelas, por lo que se lanzó un plan quinquenal para abrir 7.000 escuelas el primer año, 4.000 en cada uno de los años siguientes. Pero mientras ese proyecto avanzaba, los ayuntamientos, las viejas clínicas municipales, los lugares de reunión y otros espacios públicos se fueron habilitando como centros escolares improvisados. La educación tenía que llegar a todos los rincones, a todas las edades, a mujeres y a varones, y a toda la clase social. Con esa idea de que la educación, tanto la reglada como la general, llegase a todos, se aprobó en mayo de 1931 la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas, presidido por Bartolomé Cosío, para la difusión en las áreas rurales de la cultura general, la moderna educación docente y la educación ciudadana. Realmente se trataba de una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Recordemos que en 1931 el 75% de la población española vivía en las áreas rurales y que todavía un 35% de la población era totalmente analfabeta. Muchos maestros, especialmente mujeres, se comprometieron con las misiones pedagógicas, llevando adelante bibliotecas populares, lecturas dramáticas, sesiones cinematográficas, actuaciones musicales, museo del pueblo itinerante, cursillos y otras actividades. En total, colaboraron con las misiones pedagógicas unas 600 personas, la mayoría estudiantes de magisterio. También las universidades populares fueron importantes durante la Segunda República, con un espíritu similar a lo de las misiones pedagógicas, el de acercar la educación a todas las clases sociales y a todos los rincones del país, proliferaron estas. Todos estos esfuerzos formales e informales contribuyeron a la emergencia de una generación de maestros que no solo apoyaron las reformas educativas de la Segunda República, sino que también se comprometieron con ellas. Aunque durante la Segunda República existieron reformas que afectaron a todas las fases educativas, las más importantes estuvieron vinculadas con aquellas etapas consideradas imprescindibles para el buen ejercicio de la ciudadanía.
La España del bienio hazañista no solo luchó por ampliar el número de escuelas, sino que también quiso profundizar y mejorar la formación de nuestros maestros para lograr ciudadanos capaces de ejercitar sus derechos con libertad. A lo largo de 1931, la República legisló dos aspectos importantes referidos a los maestros. El primero obligaba a que las nuevas escuelas tuvieran maestros con títulos oficiales. El segundo estableció que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial fueran funcionarios públicos. Es cierto que, a todas luces, el magisterio español, piedra angular de las reformas republicanas, necesitaba una reforma profunda. Por un lado, los ingresos de los maestros eran insuficientes. 7 pesetas y media era lo que ganaba diariamente un maestro en las escuelas municipales de Madrid. Además, como hemos visto, la formación de los maestros, salvo excepciones, era también insuficiente. Faltaban maestros y escuelas para que la educación primaria fuese de verdad universal y gratuita, como proclamaba la Constitución del 31. Así, el malestar de los maestros era endémico en la España del primer tercio del siglo XX. Cuando se proclamó la Segunda República, los maestros estaban en plena protesta. El sistema de acceso al funcionariado, el de la oposición pública, era muy criticado. En las últimas oposiciones celebradas durante la dictadura blanda del general Berenguer, las protestas de los maestros suspendidos fueron constantes. Para salvar el escollo de las oposiciones, Llopis dotó 1000 nuevas plazas que en lugar de por oposición se cubrieron con una mezcla de pruebas sencillas, informes o cursillos breves. También, pocos meses después de proclamarse la República, desde el Ministerio de Instrucción Pública se produjo una subida salarial suficiente para que tuviera una forma de vida digna sin depender, como siempre había ocurrido, de regalos y prebendas de las familias de sus propios estudiantes, sobre todo si eran maestros rurales. Dignificada salarialmente la profesión, urgía crear escuelas, pero urgía más crear maestros. Y a ello se opuso las autoridades de la República, legislando la forma en que debían prepararse los maestros. Esta consistía en 3 etapas, una de cultura general, otra de formación profesional y una última de prácticas tuteladas y remuneradas, 3000 pesetas anuales. La primera etapa se cursaba en institutos, las segundas escuelas normales y las prácticas en las escuelas primarias. Para acceder a las escuelas normales se precisaba primero tener el bachiller y después aprobar un concurso oposición. Había un número limitado de plazas con un máximo de 40 por escuela normal. Si se concluía el ciclo completo con éxito y si los informes de profesores y tutores eran favorables, se ingresaba directamente en el cuerpo estatal de maestros con un sueldo inicial de 4000 pesetas anuales. Pero además, las asignaturas teóricas del nuevo plan profesional hacían hincapié en cómo enseñar los contenidos. La metodología docente sobre cómo impartir matemáticas, filosofía o las otras materias era esencial. También se introdujeron al tercer curso trabajos en seminarios específicos que permitieron una cierta especialización, tanto en enseñanza de párvulos como de sordomudos, de estudiantes con capacidades especiales, de aquellos que tenían dificultades de aprendizaje, de aspectos específicos de la escuela rural y un sinfín más de áreas de especialización docente. Con el fin de solucionar el vacío legal durante los primeros años, mientras se graduaba la primera promoción, se estableció que en lugar de las oposiciones se realizaran cursillos de selección. Los candidatos pasaban un tiempo en las aulas de las capitales de provincia recibiendo lecciones teóricas. Después acudían a recibir clases prácticas en las propias escuelas. Y por último debían tomar clases y seminarios en las facultades universitarias. En la primera convocatoria por este proceso de selección se ofertaron 5000 plazas y se presentaron 16.248 aspirantes, pero acometerlo no fue una tarea fácil. De nuevo hubo protestas por irregularidades. 2 reglamentos promulgados en 1932 afectaron esencialmente la situación de los maestros. El primero se centró en las escuelas normales, revitalizando su enseñanza. El segundo insistía en el carácter pedagógico de los inspectores de magisterio. El triunfo en las elecciones de 1933
de la coalición integrada por los radicales de Relux y la Confederación Española de Derechas Autónomas, frenó las reformas educativas del bienio aceñista. Y el golpe de Estado de 1936 y el inicio de la Guerra Civil transformó la política educativa republicana. Por un lado, se siguió con la política iniciada en el bienio aceñista, aunque con las limitaciones propias propuestas de un país en guerra. Para la construcción de nuevas escuelas en el territorio que disponía la República en época de guerra se dispuso de 50 millones, proponiéndose la construcción de 10.000, de las que se construyó o habilitó realmente 6.126 en 1937, esfuerzo considerable para las circunstancias. En todo el periodo de guerra se llegaron a construir 7.628. Durante todo el conjunto del periodo republicano se incorporaron 21.293 plazas de maestros al sistema educativo, un 56,5% más de las existentes con anterioridad. En el presupuesto de 1937 se indica la existencia ya de 58.982 plazas de maestros funcionarios y 377 inspectores. También se potenciaron las bibliotecas públicas, creándose 400 nuevas en 1937 y un año después 238, todas ellas dirigidas a poblaciones rurales. A pesar del conflicto bélico, la República hizo verdaderos esfuerzos para mantener la normalidad escolar y la escolarización, para lo que apoyó la realización de colonias de verano, que fueron transformadas posteriormente, primero en colonias de invierno y en centros escolares en los cursos siguientes. Se crearon 560 colonias escolares con una capacidad para 50.000 niños. La responsabilidad en el mantenimiento de la escolarización llegó a la República a evacuar al extranjero a niños para alejarlos de los frentes, primero en el frente norte, y luego en otras partes conflictivas de su territorio, pero al inicio de la Segunda Guerra Mundial les hizo dispersarse por el mundo, con el drama familiar y personal correspondiente. Los niños que iban a colonias al extranjero lo hacían siempre a entidades sindicales o estatales de acogida, acompañados de maestros voluntarios que se hacían cargo del mantenimiento de la lengua española. Por otro lado, se potenció la alfabetización entre las milicias que luchaban en el frente militar. En este aspecto, lo más destacado fue la creación de las milicias de la cultura y de las brigadas volantes, de lucha contra el analfabetismo creadas en 1937. Las cifras publicadas por la República fueron extraordinarias, pero deben ser tomadas con la cautela lógica de asumir el carácter necesariamente propagandista de las mismas. Por ejemplo, se indicaba que en el primer trimestre de milicias de cultura se habían afrontado la alfabetización de 13.142 analfabetos, y que durante el año 1937 solo en el frente del centro se atendieron a 45.106 analfabetos, realizándose más de 625.000 clases individuales y colectivas. El Ministerio de Instrucción Pública cedió maestros para todos estos proyectos. La larga lucha contra el analfabetismo en España sufrió un nuevo freno al finalizar la Guerra Civil. La represión de una parte importante de los maestros produciría limitaciones en la escolarización efectiva, al ser sustituidos en algunos casos por personas sin la adecuada formación, centrados más en el control ideológico y el religioso que en el desarrollo educativo. Y ahora unos datos sobre la evolución del analfabetismo en España. Los datos que vamos a comentar están sacados de los censos. Desde 1900 hasta 1930, la tasa de analfabetismo en España decreció un 0,79 cada año. Entre 1930 y 1940, si descontamos los 3 años de guerra en que la actividad docente fue muy limitada, la tasa decayó 1,55% cada año, que es prácticamente el doble que la anterior, lo que nos da una idea del esfuerzo de la República en este sentido. Entre 1940 y 1950, la tasa de alfabetización en España decayó 6,1 puntos, lo que presenta una bajada anual de 0,6%, cifras muy parecidas a las que hubo en el primer tercio de la España monárquica.
A partir del 1950 se creó la Junta Nacional contra el Analfabetismo y las cifras descendieron muy aprisa. Pero aún así, al inicio de los años 70, en la España rural se podían encontrar escuelas mixtas unitarias, al frente de las cuales había un único maestro, y cuyo sistema de calefacción consistía en el trozo de leña que cada alumno aportaba cada día para alimentar la única estufa que había en el aula. Y un último comentario. Quisiera en este audio lanzar un homenaje a un maestro que tuve cuando estudiaba el curso de ingreso para acceder al bachillerato, don Florencio, maestro republicano, represaliado y desterrado tras la finalización de la Guerra Civil. Hombre de aspecto frágil, enjuto, cargado de hombros, mirada limpia, y que me permitió subir a sus hombros cansados y desde esa atalaya vislumbrar la grandeza de las ciencias. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.